¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte lo que nos pasa o lo que pasa en el cerebro durante un derrame cerebral. Se llama stroke también en inglés. Se trata de una enfermedad vascular del cerebro que aparece de manera brusca, inmediata, sin aviso, por lo general. Fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, cada 5 minutos ocurre uno de estos derrames, lo cual equivale a 15 millones de personas. De esta cifra, 5 millones no logran sobrevivir. Otros 5 millones quedan con una discapacidad severa y solo un tercio resulta ileso. Durante un stroke o derrame cerebral, uno de los vasos que lleva sangre al cerebro se bloquea o se rompe, por lo que el cerebro se queda sin oxígeno, se queda sin los nutrientes esenciales para sobrevivir. Y fíjense, aunque las consecuencias no se aprecian de manera inmediata, a los pocos minutos las células cerebrales comienzan a morir. A ver, hay dos tipos de derrames cerebrales. El isquémico, que representa, ahorita les explico qué es eso, pero representa el 87% de todos los casos, y el hemorrágico, que es el resto. ¿Qué es el isquémico? Viene un bloqueo paulatino de un vaso sanguíneo hasta que, digamos, con grasa, hasta que la sangre ya no logra pasar hacia el cerebro, se tapa, se taponea pues. En esta categoría de isquémicos todavía hay dos divisiones. Hay un derrame isquémico trombótico y uno embólico, derrame isquémico embólico. Ahí les va. El trombótico, se produce cuando se forma un coágulo de sangre en la parte bloqueada del vaso. Y el embólico es cuando el coágulo se forma en otra parte y viaja hasta tapar el vaso. O sea, tú puedes generar un trombo en las piernas que eventualmente va a recorrer y va a llegar al cerebro. Y te va a afectar el habla o te va a afectar... Ese es un tema. Ver qué tan fuerte es el derrame cerebral para ver qué tanto te afecta. Fíjense, un derrame hemorrágico es cuando el vaso sanguíneo está muy debilitado, se rompe como el aneurisma, que es una burbuja, digamos, en un vaso que va creciendo hasta que estalla. El tiempo, esto es fundamental en un stroke, en un derrame cerebral. El tiempo marca la diferencia entre salir ileso con graves y permanentes secuelas o morir. De hecho, en inglés se utiliza un acrónimo para identificar los síntomas y saber si es momento de acudir a los servicios de emergencia. Es FAST, F-A-S-T. Quiere decir face dropping, arm weakness, speech difficulty, time to call 911. ¿Cómo se traduce esto? Agua si se te cae el rostro, o sea, rostro decaído que se cuelgue, debilidad en los brazos, dificultad para hablar, es momento de marcar emergencia para que te atiendan. Otros síntomas incluyen, por ejemplo, una repentina insensibilidad en las piernas, una confusión repentina, problemas para ver, mareo, pérdida de equilibrio y un repentino y severo dolor de cabeza. Aun cuando es difícil predecir un derrame cerebral y estas señales se asocian a otros padecimientos, los médicos afirman que se puede evitar. Fíjense, como siempre, un buen estado de salud depende en gran medida de la dieta, los hábitos de cada persona, mientras que la grasa se mantiene como el gran enemigo a vencer. La grasa es lo que nos tapa las arterias, pues.
La principal causa de un derrame cerebral es la presión arterial alta y los depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, que son el origen de este problema. Fumar, factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la nicotina y el dióxido de carbono causan daño a los vasos sanguíneos, debilitándolos y haciéndolos propensos al aneurisma. Incluso la genética puede orientarnos porque, por ejemplo, si un familiar ha sufrido algún derrame, pues aumenta las probabilidades de riesgo. Personalidades como ¿quiénes? Kirk Douglas, Sharon Stone, Gustavo Cerati, Joaquín Sabina, Gary Coleman, Demi Lovato, en fin, fueron víctimas de un derrame cerebral. Hay en YouTube, no sé si lo han visto, Emilio, es brutal. Es un congresista colombiano que está dando su ponencia, ¿de acuerdo? Y en ese instante ves, es brutal la imagen, ¿eh? Cómo se le empieza a ir la onda, como que ya no sabe qué es lo que está diciendo, y de repente pausa y hace, y se le van los ojos en blanco. Y cae. Y cae desplomado y muere. Es impresionante lo que puede suceder. Yo tengo un primo que le dio uno, por ejemplo, que dice que se estaba abrochando los zapatos, que cuando levantó quiso hablar con su esposa y ya no pudo hablar con ella. Tengo otra persona conocida que le dio uno muy leve, pero que se dio cuenta que no podía caminar, tenía que recargarse en las paredes para no caerse, pero no podía pedir ayuda. No coordinaba. No coordinaba, sí, claro. Hay muchas formas, es más, puede darnos un derrame pequeño y no darnos cuenta, ¿eh? Y al cabo tener derrames y derrames y derrames. Sí, porque en ese momento no se presenta tan severo y podemos tener el mareo o podemos tener esta sensación de cosquillón en la cara o el cosquillón en el brazo o de repente como sentirnos como desorientados, agotados, pero no nos impacta. Hoy el doctor Ricardo Cabello Aguilera, director médico del Hospital HMG, nos va a hablar de esto y mucho más. Es un tema, a mí me parece fascinante cómo se pueden apagar las partes del cerebro. Lean El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, que es un experto, por cierto, en temas de cerebro. ¿Arrancamos? Estamos listos. Quédense con nosotros hasta la 1 p.m, mucho que compartir. Programón. Vamos con el nuevo iPad y Gonzalo Oliveros. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Pie derecho. Con el pie derecho. QTF.